Iglesia Apostólica Tiempos de Restauración presenta su programa Tiempos de Restauración, restaurando los valores de la familia conforme a los principios de Dios. La realidad es que este mundo cada día va de mal en peor porque se han olvidado de los valores y principios de Dios en nuestra sociedad. Por eso tanta violencia y corrupción, mujeres y niños maltratados, porque nos hemos olvidado de Dios. Hoy es el tiempo de volvernos a Dios. Y vamos a meditar unos 30 o 25 minutos en la palabra del Señor. Y le he titulado este mensaje, su gracia lo hará en ti. Dígale a su lado, su gracia lo hará en ti. La gracia de Dios lo hará en usted. Recuerdo hace un tiempo hablé que somos salvos por gracia. Y recuerdo que estuvimos tocando algunos versículos que somos salvos por la gracia de Dios, por el amor de Dios. Y hoy he titulado, la gracia de Dios lo hará en mí. Y yo voy a leer una vez más capítulo 5 de Romanos y versículo 2. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, es la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Gracia, hay diferentes tipos de gracia. Hay la gracia para salvación, hay gracia para hallar gracia delante de los hombres. No sé si usted se ha dado cuenta y usted va a aplicar para un trabajo nuevo y entonces usted comienza a hablar con el gerente o el supervisor o el secretaria o secretario y de pronto usted como que todo sale bien y usted dice como que Dios me dio gracia con ese ser humano. Esa es gracia delante de los ojos de los hombres. También recuerdo que hablé hace como unos 2 meses o 3 meses atrás un mensaje que somos salvos por la gracia de Dios. La salvación no es por obras para que ninguno se gloríe. La salvación no se compra. Si la salvación se comprara, entonces solamente los ricos podrían heredar el reino de Dios. Pero nosotros somos salvos por la maravillosa gracia de Dios. Y hoy voy a tratar de hablar un poco acerca de que la gracia de Dios lo hará en mi vida o en su vida. Recuerdo que un hombre llamado Zaqueo dice que él escucha hablar de Jesús y él empieza a pensar y a decir, yo quisiera ver al maestro, yo quisiera verlo de menos pasar. Y dice la Biblia que Zaqueo era un hombre bajito de estatura. Entonces Zaqueo, dice la Biblia, que él entonces divisó la calle, había árboles, se subió arriba de un sicomoro y ahí se puso y dijo, yo voy a mirar al maestro. No, tal vez no lo puedo tocar, no lo puedo saludar, no puedo hablar con él, no puedo decirle hola, pero Zaqueo dijo, yo solamente quiero mirarlo y para mirarlo me voy a subir a este árbol. Y cuando Zaqueo se sube al árbol, la gracia de Dios mira a Zaqueo y le dice, Zaqueo, bájate de ese árbol porque hoy voy a ir a tu casa. Esa es gracia. Gracia de Dios es que nosotros naturalmente no nos la merecíamos, pero la gracia de Dios estaba ahí para decirle, Zaqueo, tú te crees indigno, tú piensas y crees que no me puedes ver y no puedes ni saludarme, ni puedes tal vez decirme hola maestro Jesús, pero para que veas, Zaqueo, cómo es mi amor y cómo es mi gracia, Dios le dijo, bájate porque hoy voy a llegar a tu casa. Esa es gracia de Dios. Entonces, aquí donde leímos, el apóstol Pablo escribe la carta de los Romanos y dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Por qué dice? Porque por la fe tenemos entrada a la gracia de Dios.
Quiere decir que por la fe nuestra nosotros podemos entrar a la gracia de Dios. Y cuando usted entra a la gracia de Dios es cuando usted entra a un cierto lugar específico, como si usted va a venir a la iglesia. Desde que usted entra a este terreno, usted está entrando a la propiedad de la iglesia, de la casa de Dios. Y desde que usted entra, usted empieza a meditar en Dios, usted empieza a pensar en Dios, Dios empieza a hablar a su vida, usted empieza a sentir algo dentro de su corazón. Y a veces hay personas que aún antes de entrar a la casa de Dios, como ya entraron a la dimensión, al lugar donde se encuentra la casa de Dios, comienzan a experimentar el poder de Dios. Así que cuando alguien por la fe entra a la gracia, entonces empieza a vivir en la gracia y a caminar en la gracia y a sostenerse en la gracia y a caminar por gracia y a mantenerse firmes por la gracia. El apóstol Pablo termina diciendo: porque por esta fe nosotros tenemos entrada a la gracia de Dios. Por esta fe nosotros podemos entrar a la gracia de Dios. Y esa gracia, dice la palabra, dice, tenemos entrada por la fe a la gracia en la cual estamos firmes. Quiere decir que la gracia de Dios, queridos hermanos, nos hace mantenernos firmes. Por eso le dije que le dijera a su compañero: su gracia lo hará en tu vida y lo hará en mi vida. Porque cuando nosotros y cuando usted o yo llegamos en el momento preciso y en el momento en el cual a lo mejor usted dijo: hasta aquí yo llegué, hasta aquí yo caminé, mis fuerzas se terminaron. Entonces cuando usted entró a la gracia de Dios le dice: vamos, yo te voy a ayudar, vamos, yo te voy a animar, vamos, tus fuerzas se terminaron, pero ahora van a entrar mis fuerzas. Eso es la gracia de Dios. La gracia de Dios es que cuando usted dijo: yo hasta aquí llegué, yo ya no sigo más, yo ya no puedo más, mis fuerzas se acabaron, no sé qué voy a hacer, ya nada puedo yo hacer. Entonces dice Dios: espérame, tus fuerzas se terminaron, lo que tú sabes se acabó, lo que tú aprendiste se salió fuera de tu control y tú no puedes hacer nada. Ahora aquí va a entrar mi gracia para sostenerte firme en medio de las luchas, en medio de las pruebas y en medio de las dificultades. Dele un aplauso al Señor. Por eso dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos. ¿Qué es lo que me mantiene firme? ¿Qué es lo que le mantiene firme a usted? No ha experimentado el momento en el cual a lo mejor usted va caminando bien, pero de pronto usted se encuentra con una dificultad, con un problema, y de pronto usted dice: bueno, es que yo ya no puedo, es que yo ya no sé qué hacer, bueno, es que yo hasta aquí llegué, bueno, es que no sé qué voy a hacer, bueno, es que, ¿y ahora qué hago? Y se tira en la cama y empieza a llorar y mira al techo y dice: no tengo fuerzas, no tengo nada. Pero la gracia de Dios, como cuando usted entra a la gracia es como el medio de transporte, como el vehículo que va a entrar en efecto cuando sus fuerzas se debilitaron, cuando usted dijo: hasta aquí yo llegué y ya no puedo. Entonces la gracia de Dios lo hace mantenerse firme en el camino de Dios. La gracia de Dios le hace a usted y a mí mantenerme firme en el camino de Dios. Porque llega, escúcheme bien, llega el momento, queridos hermanos, en el cual su estado de nivel espiritual cae tan bajo, a veces llega tan bajo, que usted dice: no sé ni cómo me he mantenido de pie, no sé ni cómo estoy en el camino de Dios, no sé ni por qué, pero estoy caminando, no sé ni por qué, pero no he caído de la gracia de Dios, no sé ni por qué, no he hecho esto, no he hecho lo otro. Pero en verdad, dentro de mi profundo corazón, y siendo honestos, me siento tan mal que no he buscado a Dios, no he sentido el deseo de buscar a Dios y no sé ni cómo me he sostenido. Pero entonces, cuando usted no sentía el deseo de buscar a Dios, cuando usted no sentía el deseo de adorar a Dios, la gracia de Dios estaba ahí sosteniéndolo, levantando, caminando con usted, llevándole a usted para poder mantenerse firme en el camino de Dios. Eso es gracia. Gracia es algo que cuando mis fuerzas se debilitaron, la gracia de Dios me impulsó. ¿Cuántas personas hoy mismo están aquí dentro de este lugar que no han sabido ni cómo ni qué hicieron
pero están vivos, están bien y están aquí en la casa del Señor. Eso es la gracia. Gracia es algo que cuando yo no pude, Dios dijo, ahora yo voy. 2, vamos a ir rápidamente y vamos a ir a 1 Corintios capítulo 15 y versículo 5. 1 Corintios capítulo 15 y versículo 5. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos, a la vez de los cuales muchos viven y aún otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y a lo último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Era el apóstol Pablo. Escúcheme bien. La gracia de Dios nos da la seguridad de saber quién soy, para dónde voy y quién dio la vida por mí. Saben, queridos hermanos, que muchos y algunos de nosotros, antes de haber conocido la palabra de Dios y antes de haber llegado al camino de Dios, teníamos inseguridad. ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? No soy nadie si no tengo dinero, no valgo si no tengo carros, no soy nadie si no tengo casa, no soy nadie, soy una persona que no valgo nada. Pero su seguridad de usted no depende de lo que usted tiene, depende cuando usted entiende quién es, quién dio la vida por usted, en quién cree usted y para dónde va. Llegó el momento en el que el apóstol Pablo estaba diciendo, se le apareció a Cefas, se le apareció a los 12 apóstoles, se les apareció a más de 500, los cuales algunos ya duermen y algunos otros viven, pero también se les apareció a los apóstoles, pero al último se le apareció a Jacobo, pero al último, dijo el apóstol Pablo, se me apareció a mí como si yo fuera un abortivo. Al último, dice el apóstol Pablo, se me apareció a mí como si fuera un abortivo. ¿Sabe qué es un abortivo? Un aborto es un cuerpo, es un feto de alguien, es algo que está muerto, es algo que no tiene esperanza, es algo que no tiene vida. Un aborto es algo que está muerto, algo que ya no tiene vida. Y el apóstol Pablo está diciendo, pobre de mí, mira, el Señor no se apareció conmigo, yo no caminé con el Señor, Él no me habló cara a cara, yo no le escuché de los oídos, yo solamente lo que sé es que el Señor se le apareció a Cefas, después se le apareció a sus 12 discípulos, después se les apareció a los 500, después se le apareció a los apóstoles, después se le apareció a Jacobo y al último, pobre de mí que soy el apóstol llamado, pero al último se me apareció a mí como si yo fuera un abortivo, como si fuera yo alguien que no estaba en el plan de Dios ni en el programa de Dios. Al último se me pareció a mí como si Dios no tuviera un propósito con mi vida. ¿Han venido algunos de esos pensamientos sobre sus vidas? Como diciendo, yo no soy nadie. Como diciendo, es que yo estoy feo. Como diciendo, es que yo estoy chaparrito. Yo recuerdo cuando trabajaba en el mundo, en lo que yo hacía, muchas personas solo hablaba con ellos por teléfonos y todo el negocio era por teléfono, pero cuando llegaban a venir de algún otro lugar y me miraban, decían, ¿usted es Miguel? Sí. ¿Usted es Miguel? Sí. Yo digo, pues ¿por qué? Me dice, no, es que yo esperaba mirar un hombre grandote, gordo, como de 50 años, y en aquel tiempo tenía 25 a 20, 30 años y estaba flaquito, pero siempre tenía una voz así fuerte, así. Entonces las personas me decían, es que yo pensaba que usted era un hombre grandote, como de 50 años o 40 años, pues con esa voz que habla así. Pero en realidad, uno muchas veces aprende a hacer lo que tiene, no por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y cuando nosotros llegamos al camino de Dios, aún personas que están dentro del camino de Dios pueden padecer y pueden tener muy dentro de su interior, autobaja estima. Eso se llama autobaja estima. Autobaja estima es sentirse menos que alguien más. Autobaja estima es sentirse menor que alguien más. Autobaja estima es sentir y decir, es que yo estoy chiquito, es que yo creo que los grandes valen más, y yo creo que los que están bien fuertones, esos sí son importantes. No, queridos
hermanos, usted y yo somos tan importantes como el más chiquito, como el más grande, como el más flaco, como el más pesado. Para Dios todos somos importantes. Lo único que uno debe de saber y aprender, que Dios estaba pensando en nosotros y estaba con nosotros desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Y el apóstol Pablo dice, es que a mí se me apareció al último como un abortivo. En otras palabras, él dijo, al último se me apareció a mí. ¿Sabían ustedes que el apóstol Pablo fue uno de los hombres que escribió más libros en el Nuevo Testamento? 14 cartas en el Nuevo Testamento. Fue uno de los hombres que hizo 3 viajes misioneros. El primer viaje misionero, él transcurre y camina 800 millas. El segundo viaje misionero de Pablo camina 1200 millas. El tercer viaje misionero, el apóstol Pablo camina 1800 millas. Ninguno de los apóstoles hizo ni llegó donde el apóstol Pablo llegó. Y la diferencia es que el apóstol Pablo no caminó con Jesús cara a cara, sino que Dios lo llamó. El apóstol Pablo podía seguir caminando el resto de su vida diciendo, ustedes son apóstoles porque el Señor los llamó. Ustedes son apóstoles porque el Señor le dijo, ven, camina conmigo, deja tus redes. Ustedes son apóstoles. El apóstol Pablo podía haber dicho esto, pero de pronto el apóstol Pablo, me imagino, pudo haber pensado, yo creo que yo no estaba en el plan de Dios, porque yo iba rumbo a Damasco, yo iba rumbo de Jerusalén a Damasco a apresar a los cristianos, pero de pronto la gracia de Dios se me apareció. La gracia de Dios entonces se me apareció y desde ese momento yo camino con Dios. Dele un aplauso al Señor. En este momento en el cual el apóstol Pablo estaba escribiendo, primero se le apareció a Cefas, después se le apareció a los discípulos, después a 500, después a Jacobo, después a sus apóstoles, después a mí, al último, como si yo fuera un abortivo. Yo soy un don nadie, pero mire lo que sigue diciendo. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. O sea, él dijo, yo no soy digno, yo no soy apóstol. A mí no me llamó el Señor así cara a cara. Ustedes saben cuántas personas caminan en la iglesia de Dios y están caminando con Dios diciendo y pensando, es que yo no soy nadie, es que yo no he estudiado, es que yo no me gradué, es que yo esto, es que yo no sé nada. No me importa que sepa o no sepa. Yo siempre he dicho, yo soy de un pueblo donde a lo mejor hoy hay algunas 100 o 200 casas, pero es un pueblo tan chiquito y tan bonito, hermano Liborio, que tiene su playa al lado y tiene el cerro al lado, y usted puede ir y comer sus mangos ahí de la mano, cortarlos. Yo no me avergüenzo de decir que soy de un pueblo, porque yo sé de dónde vengo y sé para dónde voy, sé a quién le sirvo, sé quién me salvó, sé quién me rescató, sé quién me restauró, sé quién dio la vida por mí. Y yo soy quien soy por Cristo. No soy lo que soy por lo que yo hago, por lo que yo sé, por lo que yo sé aquí en esta tierra. Yo soy, y usted es quien es, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Les confieso que antes de llegar al camino de Dios, yo sufría de autobaja estima. Y yo decía y pensaba, no, es que yo no soy nadie, es que yo esto, es que yo lo otro, es que yo no fui a la escuela, es que yo no me gradué, es que esto, es que el otro. Y fue y vino. Yo tenía muchas dificultades dentro de mi ser, dentro de mis emociones y mis sentimientos. Yo decía, es que yo no soy nadie. El apóstol Pablo dijo, yo no soy digno de ser apóstol. Pero mire lo que dice ahora el 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Quién le ayuda a hacer lo que usted hace? La gracia de Dios. ¿Quién hace en usted las cosas que usted hace? La gracia de Dios. Usted y yo no hacemos lo que hacemos porque somos inteligentes, porque somos sabios, porque somos esto. Lo hacemos por la gracia de Dios. Dígale al que está a su lado, tú haces lo que haces por la gracia de Dios.
Así dice, ¿verdad? Dice el versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios yo soy lo que soy. Yo tengo clientes que son millonarios en dólares, tengo clientes que son abogados, otros son doctores, y a veces yo así sucio y sudado, y yo no me avergüenzo. Si ellos salen y me preguntan y me dicen esto, yo me pongo enfrente de ellos y yo al último termino hablándoles de Jesús. Aunque en mi inglés quebrado, y aunque yo le digo que tiene que servir a Dios y entregar su vida a Dios para ser feliz y poder vivir una vida bien y poder ir al cielo, yo se lo digo a mi forma y a mi manera. Pero yo no me siento menor que ellos, porque yo no soy menor que ellos. Usted no es menos que nadie. A veces nosotros como seres humanos tendemos a pensar y a decir, no, pero es que yo no soy nadie, pero es que esto, pero es que el otro. No, usted sí vale mucho. Usted costó la sangre de Jesús, usted costó la muerte de Cristo. Tal vez alguien le puede decir, tú no vales nada. Alguien le puede decir, tú no eres nadie. Alguien le puede decir, tú no sirves para nada. Pero para Dios costamos la sangre de Cristo. El apóstol Pablo no se quedó con la mentalidad diciendo, a mí no se me apareció, yo fui al último. Primero a Pablo, después a Cefas, y después a Jacob, después a los apóstoles, después a los discípulos, y después a más de 500. Él dijo, yo como los abortivos se me apareció, pero al último. Pero él ahora dice, pero por su gracia soy lo que soy y hago lo que hago, y más que todos a los cuales se les apareció. En otras palabras, el apóstol Pablo estaba diciendo, yo soy lo que soy y hago lo que hago, no por lo que yo sé, no por lo que yo puedo, sino por su gracia, por la gracia de Dios. ¿O usted no ha experimentado la gracia de Dios? ¿Sabe qué es gracia? Gracia, queridos hermanos, es cuando usted se pone a hablar con alguien y usted antes, si usted piensa, imagínese hermana y hermano, si usted va a pensar y dice, Señor, yo voy a evangelizar a él y yo le voy a decir esto y esto y esto y esto y lo otro, y usted piensa, y cuando usted se pone ahí y le va a decir lo que le va a decir, se le olvidó. Se le olvidó. Y a veces uno se pone tan nervioso que ay, ¿cómo le hago? ¿Y cómo le digo? ¿Y qué le hago? ¿Y cómo le digo la palabra? Y no puedo entrar muy bruscamente, y tengo que ser nice, y tengo que ser bien, y está bien ser nice, y está bien ser. Yo siempre les he enseñado que uno, para entablar una conversación, se tiene que ganar la amistad de la persona, se tiene que ganar la confianza. Para entablar y hablarle a alguien de Jesús, uno se tiene que ganar la confianza, el tiempo y la amistad de la persona. Pero de pronto usted no sabe cómo, ni por dónde, ni cómo comienza a hablarle a esa persona. Y le comienza a hablar. Y la persona comienza a decir, ay, pero es que tú me estás leyendo mi vida. Ay, pero es que tú parece que me conoces. Oh, pero es que tú como que me conoces toda mi vida. Y empieza usted a hablar la palabra, y Dios empieza a hacer la obra. Y entonces usted no sabe ni cómo ni de dónde, pero le salió la palabra. Y cuando usted se da la media vuelta y dice, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Cómo le hice? Ni supe lo que le dije, ni cuándo, ni cómo me acordé de esos versículos que le dije. En realidad no me acuerdo, pero lo único que sí sé, que se lo dije y Dios tocó su vida. Ese es cuando Dios hace las cosas con su vida y por el amor a alguien y por el amor a usted. Esa es la gracia de Dios. El apóstol Pablo dijo, dice, pero por su gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. No yo. Yo que puedo dar si soy un ser humano, soy un hombre igual que ustedes y yo, de sangre. Pero la gracia de Dios en nosotros va a ser lo que nosotros no podemos hacer. Rápidamente vamos a ir. Segunda de Corintios capítulo 7. Recuerde, la gracia de Dios nos hace mantenernos firmes. Y 2, la gracia de Dios nos da seguridad.
La gracia de Dios nos da seguridad. El apóstol Pablo dijo: yo no era nadie, a mí se me apareció al último, pero por su gracia y en su gracia soy lo que soy y hago lo que hago, y más que todos los apóstoles. El apóstol Pablo ahí dijo: por su gracia. ¿Qué hizo la gracia? Le dio seguridad. ¿Qué hizo la gracia? Le dio convicción. ¿Qué hizo la gracia? Le dio el poder. ¿Qué hizo la gracia? Le dio la habilidad de poder ir a donde ninguno de los otros apóstoles llegó. Esa es gracia de Dios. Esa es seguridad. Cuando usted está seguro de quién es, de quién habla, de con quién habla y para quién habla, usted es alguien que no hay nadie en quien lo pare. Cuando usted está seguro de quién habla, yo siempre digo: si usted va a hablar de Cristo, hable sin miedo. Si usted va a hablar de Cristo, hable con poder. Si usted va a hablar de Cristo, hable con seguridad. Si usted va a hablar de Cristo, hable con todo su corazón, porque no está usted hablando de usted ni por usted, está hablando de Dios y por Dios y para Dios. Eso es gracia. Y tercero, vamos a terminar. Segunda de Corintios capítulo 12 y versículo 7. Vamos a leer la palabra. Y para que la grandeza de las revelaciones no se exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El apóstol Pablo, escúcheme bien, el apóstol Pablo estaba diciendo: para que la sabiduría y la revelación, y yo no me enaltezca y yo diga y piense que soy lo que soy y digo lo que hago, para que eso no pasara, me mandaron un aguijón, y es un mensajero de Satanás, para que cuando la sabiduría o la revelación venga sobre mí, yo no me enaltezca. Al respecto a lo cual, dijo el apóstol, yo he orado 3 veces y le he rogado a Dios y le he dicho: Señor, quítame este aguijón, Señor, sáname, Señor, quítame esto. Pero el Señor me dijo: Pablo, bástate de mi gracia, porque en tus debilidades yo me voy a gloriar. Porque en tus debilidades yo me voy a gloriar. Saben, queridos hermanos, que si nosotros no atravesamos una prueba, o no atravesamos un problema, o no atravesamos una dificultad, ¿cómo vamos a ver el poder de Dios? ¿Cómo vamos a experimentar el poder de Dios? ¿Cómo vamos a ver la gloria de Dios?